Dios te bendiga grandemente. En el día de hoy te quiero hablar de Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Sé que lo has escuchado muchas veces. ¿Qué tal si te digo que Apocalipsis capítulo 3, verso 20 no es para no cristianos, sino te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Digamos, a la luz de la palabra, en la interpretación correcta, no es para el mundano, sino para el cristiano. Y así aquí entramos. Bien, si lo leemos así por encima, podemos usarlo para el mundano y funciona, ¿no? Decirle: hey, mira, el Señor está a la puerta de tu corazón, está llamando y bien. Pero es bueno usar la Biblia en su contexto correcto. Entonces dice aquí: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea es al quien se refiere realmente Apocalipsis capítulo 3, verso 20, a una iglesia que está ubicada en la Odisea. Entonces, esa iglesia representa, las iglesias de Apocalipsis representan estados de las iglesias, o representan en sí a cristianos que viven en diferentes estados en la vida, o en los tiempos, o en el evangelio. Entonces, la Odisea es un estado o muestra a una iglesia de estos últimos tiempos. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Jesús empieza diciéndole a la Odisea: te conozco. Conozco quién eres. Conozco quién eres tú. Pero había un problema, que la Odisea era una iglesia que no conocía a Jesús. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas iglesias hay en este tiempo que no conocen al Señor? ¿Cuántas iglesias hay en este tiempo que no conocen al Señor? No conocen quién es Jesús realmente. Entonces sigue siendo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta era una iglesia que realmente se había enriquecido. Esta era una iglesia que su riqueza realmente era riquezas materiales, ¿no? Era una iglesia que había cambiado el evangelio de Dios por el evangelio de la prosperidad. Era una iglesia que se habían vuelto activos. Era una iglesia que le habían dicho a Jesús: no necesitamos de ti, mira lo que dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, era una iglesia que había llenado su vida de vanagloria, que sea todo lo que hemos conseguido no es ayuda a Jesús, es por nosotros mismos. Nosotros nos hemos enriquecido, tenemos de todo. Era una iglesia que empezó a llenarse de vanagloria, de orgullo, de altivez, de todo. Y eso fue sacando a Jesucristo de su culto. Y eso fue haciendo que Cristo no hiciera parte de su congregación. ¿Cuántas iglesias o cuántos cristianos o cuántas denominaciones o cuántas congregaciones hay así en el mundo que han sacado a Jesucristo, que han cambiado el evangelio de Dios por el evangelio de la prosperidad, por el evangelio que quieras poner, por el evangelio del yo, por lo que quieras inventar? O sea, pero ya Cristo no está en el asunto. Cristo no hace parte principal, o no es el centro de esa iglesia. Se han olvidado de Dios y han dicho: nosotros nos hemos enriquecido, nosotros no necesitamos de ti, no tenemos ninguna necesidad, ni de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuántas iglesias o cuántos cristianos hay de esa forma? Entonces dice: y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Cuántas iglesias creyéndose el último? Y vamos a ver que Jesús le dice: tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. O sea, Cristo le dice a esa iglesia que se cree, le dice: ustedes no son nadie, o sea, tienen todo, pero son ciegos. Son ciegos porque esa iglesia había apartado a Jesús, a Cristo del centro principal. Imagínate, ¿cómo ir a la iglesia y decir ir a adorar a Dios y Dios no ser el centro? ¿Cómo ir a un lugar y que Él no sea el principal, verdad? Así estaba la iglesia de la Odisea. Y así hay muchas iglesias en este tiempo. Se han convertido en iglesias laodiceas. Se han convertido en la Odisea. Han apartado a Cristo de sus principal objetivo. Lo han apartado, lo han sacado, y por eso son miserables. Son iglesias miserables y pobres, ciegas y desnudas. ¿Por qué? Porque la verdadera riqueza viene de Dios. Y dice pobre porque habían apartado a Dios, y ciegos porque no se habían dado cuenta que a Cristo no estaba en el asunto. Eran ciegos porque no estaban andando en el camino del evangelio, pero no se habían dado cuenta de que a Cristo no estaba andando con ellos, que Cristo no estaba en el camino, que Cristo los había dejado, o más bien ellos habían dejado al Señor, y ellos no habían quedado en cuenta en eso. Era iglesia ciega,
cuántas iglesias están caminando sin Cristo en el asunto. Muchas iglesias hoy en día son reuniones de payasos, son reuniones o son circos, son iglesias que sí, amén, se congregan y todo, pero lo que van a hacer son payasadas. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo no está. Hacen tanta bulla que no hacen nada, ¿verdad? Cristo, ya ellos han dado a Jesús, han olvidado a Jesús, se han olvidado del Señor y se reúnen por reunirse porque allá Jesús no está en el camino. Desnudo porque el Espíritu Santo no está en ese lugar, porque cuando Cristo o el Espíritu de Dios está en el lugar, es quien nos cubre, ¿verdad? Pero ellos estaban desnudos. Era la iglesia o la peor iglesia a los que le escribe Juan. La peor iglesia es la de capítulo 3, verso 20, la iglesia de la Odisea. Y el Señor dice, ni eres frío ni caliente, te vomito, me das asco. ¿Por qué el Señor le dice que le daba asco? Porque es que debía ser el centro, no estaba en la mitad. Habían abandonado a Jesús y han puesto su mirada en la riqueza. Habían quitado su mirada de Jesús. Y la misma palabra dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo se iban a zapar? Se habían quitado su mirada del Señor. Se habían apartado de Dios, ¿verdad? Mira cuánta iglesia hay que pueden hacer milagros, sanidades, prodigios, pero al fin y al cabo el Señor le dice, nunca te conocí. Apartado de mí, hacedor de maldad. Y entonces dice el 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo empieza a llamar a esa iglesia y dice, yo estoy a la puerta, yo estoy a la puerta, vení, ven. ¿Por qué Cristo dice yo estoy a la puerta? Porque ellos lo habían sacado, porque ellos habían alejado a Jesús de su culto. Cristo estaba vetado de su culto. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús empieza a hacerle un llamado a esa iglesia, un llamado no para castigarle, sino un llamado, oye, de amor, ¿no? Decirle, hey, déjame entrar, déjame ser el centro de esa iglesia, déjame ser yo quien mande. Entonces dice, si alguno oye mi voz, ¿por qué dice alguno? Porque todos se habían desviado. Porque de pronto tal vez alguien diga, puedo escuchar a Jesús, puedo mirar, escuchar. En cuántas iglesias hay gente que dice, oye, esta iglesia no está caminando como debe caminar, pero alguien está escuchando eso y dice, podemos enderezarnos. Se me viene a la mente el profeta cuando abre los libros y la ley dice, nos hemos desviado, y empieza a orarle a Dios y dice, Dios, perdónanos porque te hemos fallado. Y era lo que dice Jesús, dice, si alguno oye mi voz, o sea, si alguien está pendiente a la palabra, dice, y abre la puerta. Es la decisión del creyente, es la decisión del cristiano apartado. Es tu decisión dejar que Cristo entre a tu vida. Entonces entraré a Él, o sea, tendré yo comunión con el Padre, tendremos comunión con el Señor, o sea, tú tendrás comunión con el Señor si permites que Él entre a tu vida. Y cenará contigo y Él. Y cenará con Él y Él conmigo, es lo que dice, ¿verdad? Entonces tendrás comunión con el Señor. ¿Cuántos cristianos hoy en día están apartados de Dios? Vamos a ponerlo. ¿Cuántos evangélicos ya no son evangélicos y están apartados de Dios? Hoy el Señor te dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, yo estoy a la puerta y te llamo. Si oyes mi voz, entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo, ¿verdad? Lo que dice el Señor. Y tendrás comunión con el Padre. Recuerda, el Señor está a la puerta de tu corazón llamándote al arrepentimiento, al encuentro nuevamente con tu Dios. Recuerda que yo soy el evangelista Francisco Javier Aguirre. Lee la Biblia para que nadie te eche cuento y congrégate en una iglesia. Nos vemos. Bye.